para dar inicio a los comentarios, como también a las ideas sobre el libro y la lectura, damos la bienvenida al doctor Dante Córdoba. En primer lugar, permítame felicitar a nuestro querido y apreciado amigo Ernesto por la publicación de su libro Leer en Perú, Desafío y Realidad, y al mismo tiempo agradecerle la invitación para comentar su nueva entrega. En su libro, Ernesto no solo nos deja un registro histórico de las acciones que desarrollaron en Promolibro, del cual él fue su secretario ejecutivo, su director ejecutivo, sino que además Ernesto nos describe la diversidad de situaciones críticas y hasta dramáticas con las que tuvo que enfrentar en el desarrollo de estas actividades. Y luego de leer el libro de Ernesto, nos quedamos, la verdad es que nos quedamos con sentimientos encontrados. Por un lado, reconocer una vez más la capacidad creativa e innovadora de Ernesto para implementar un proyecto con todas las limitaciones y carencias que nos describe él en su libro. Por un lado, para ratificar y reconocer el liderazgo de Ernesto para dirigir a un equipo de jóvenes a quienes les inculcó una envidiable mística y generó propuestas creativas e innovadoras, y finalmente para reconocer en Ernesto su sensibilidad social referida a su identificación y preocupación por los más pobres de nuestra patria. Pero por otro lado, la lectura del libro nos deja una sensación de frustración y de indignación ante las acciones de un Ministerio de Cultura de aquel entonces que derivaron en la desaparición de Promolibro. Es por eso que creo que Promolibro es un caso más de las oportunidades perdidas que encontramos a lo largo de la historia de nuestro país. Y a lo largo de la narración que Ernesto nos brinda, encontramos temas que devienen sustanciales con la problemática educativa de nuestro país, con la cual estamos muy identificados y comprometidos. Y en cierta forma nos demuestra que Promolibro nace por defecto de la escuela. Sí, porque es en la escuela donde se debe generar el hábito de lectura. Porque es en la escuela donde se debe desarrollar el pensamiento crítico. Porque es en la escuela donde se debe desarrollar la creatividad y motivar la curiosidad de los niños y de los jóvenes. Entonces tenemos por delante tareas seguramente en nuestras escuelas para conseguir que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan la capacidad de ser creativos y de tener ideas, y la educación básica de calidad obviamente tendrá que poner mucho énfasis en este asunto. Por eso mismo, Ernesto nos dice en una de sus páginas, abro comillas, para la tarea contábamos con solo un aliado fiel, la escuela, con una limitante. Ella misma era parte del problema. Y agrega, el libro era el gran ausente en los centros educativos, aun cuando la escuela debía velar por promover la lectura. Todo ello entonces explica un poco la razón de Promolibro, que fue crear el hábito de lectura, el hábito de leer en nuestra población. Lo que seguramente encontró Ernesto es que en algunas oportunidades, y ojalá que aspiramos que sea cada vez menos, ¿no?, que nuestros maestros a veces no tienen el hábito de leer y por tanto no pueden generar ese hábito en los alumnos. Afortunadamente tenemos una nueva generación de maestros que postula
esta lectura, este hábito, y creo que nos satisface este asunto. Y en efecto, entonces Ernesto aborda entonces un tema que ha preocupado en el ejercicio de la docencia, y es cómo en nuestras escuelas muchas veces, en lugar de motivar la curiosidad de los niños, que por su propia naturaleza lo son, se mata a veces la curiosidad. Los niños fueron siempre la preocupación constante de Promolibro. Y esta preocupación de Ernesto se traduce cuando él nos dice que algo pasaba entre el niño curioso inicial que paulatinamente devenía en un adulto desmotivado frente al contacto con la lectura obligatoria, y con certeza afirma Ernesto que lo cierto es que la escuela ponía mucho de su parte en ese desencuentro al convertir sus aprendizajes en un ejercicio mecánico de memorización e información, ¿no? Y sigue señalándonos, indicándonos Ernesto, en este contexto entonces, la curiosidad lentamente, nos dice, lentamente se marchitaba, y de tanta ausencia de respuestas, el estudiante iba enterrando su espíritu inquisitivo, renunciando a sus ideas y renunciando a las preguntas. El tema de las preguntas acá me parece bien sustancial, como lo vamos a ver más adelante. Y finalmente agrega Ernesto y nos dice, con nuestros libros buscábamos que la curiosidad del niño que teníamos frente a nosotros, hasta donde fuera posible, no muriera, ¿no? Efectivamente, los niños ingresan a la escuela y no paran de preguntar, eso lo sabemos todos. Recuerdo, hace poco nomás, estaba con una amiga y leyó una nota del maestro, de su niño. El niño realmente de 8 años, 7 años, 8 años, yo lo escuchaba, preguntaba, pero de todo. Porque los niños preguntan, los niños preguntan y preguntan, a ver, ¿de qué colores? ¿Por qué la sangre es roja? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué las plantas no caminan? O sea, es una pregunta, pero llegó la nota del maestro y le decía, señora, por favor, y supongo que el niño preguntaba mucho en la escuela, señora, por favor, recomiéndele a su amigo a su hijo que no interrumpa en clase. Entonces, lo que quiero decir es cómo a veces algunos docentes no llegan a comprender la importancia de la curiosidad del niño y en vez de motivarlo, a veces lo desaniman y de generar más preguntas. Por eso que los niños, al final, todos sabemos, tienen un vivo afán de explorar lo que capta su interés. Por eso yo siempre digo, saber alimentar y dirigir la curiosidad de los estudiantes es el don que define a todo gran profesor. Pero entonces poco a poco, por eso los niños dejan de preguntar, inclusive hasta el punto de que cuando llegan a la universidad, muchos jóvenes no preguntan en la universidad. Entonces, ese es un tema que debe preocuparnos. Lo cierto es que en nuestras escuelas tenemos que fomentar la curiosidad innata que tienen los niños, y por eso digo que a veces no es necesario que los maestros enseñen a los niños a ser curiosos, porque ya lo son. Lo único que queremos es que, lo que hace falta es que no maten su curiosidad solamente. Otro aspecto que a mí personalmente me llama la atención en el libro de Ernesto, es el enfoque social que le dio Ernesto a Promolibro, ¿no? Promolibro ocupa un espacio que nadie reclamaba, ¿no? Así como la clase media y alta tienen su feria de libros, ¿no? Promolibro implementa para los sectores menos favorecidos económicos socialmente su propia feria de libro, con la característica de que en esta feria se proponía y se implementaba el uso temporal de los libros. En todo ello basado en la preferencia temática de la población. O sea, ellos buscan los temas que interesan, porque en verdad la lectura es esa, ¿no? Que tiene que interesar, y buscan esos temas, y además esos libros que proponen y que ponen a disposición para la lectura respondían a la diversidad cultural de nuestras regiones. Otra vez hay un tema con la escuela. A veces nuestros textos tienen una visión más homogénea de nuestro país, y estos libros de Promolibros más bien recogían la diversidad cultural de cada región. Y eso llevó a hacer campañas regionales.
Entonces, el permitir el acceso a la lectura a los sectores menos favorecidos económicamente fue uno de los ejes de Promolibro, ¿no? Su objetivo era llevar la lectura lo más cerca posible de la población, y con una gran capacidad creativa e innovadora, Ernesto y su equipo idearon una diversidad de programas como fueron Del Patio Escolar al Parque, Maletín Lector, Carpas Lectoras, De la Escuela al Hogar, Bibliotecas Comunales, Lectura en Parques, El Mundo de la Lectura Móvil, las lecturas de verano, etcétera, etcétera. Igualmente implementaron el Festival Metropolitano y Regionales del Libro a la Lectura. Es decir, lo que quiero decir es que con estos programas llegaron a lugares y espacios en que los niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la lectura. Y remarco la palabra disfrutar, disfrutaron de la lectura. El equipo de Promolibros, siempre imaginativos y creativos, aprovechaban cualquier ocasión para promocionar la lectura. Un buen ejemplo es la celebración de los 400 años de la aparición de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. A partir, por ejemplo, de ese hecho, ¿no? Generaron un conjunto de actividades, pero una vez más se enfrentan con las carencias. Las carencias siempre fueron, estuvieron casi en el día a día de Promolibro, pero comprobaron que en las escuelas era muy difícil encontrar ejemplares de Don Quijote. Entonces, ¿qué hicieron? ¿No? Solicitaron a Luis Jaime Cisneros que les haga un texto, ¿no? Donde recogía lo más inquietante de la novela de Don Quijote, y lo comenzaron a divulgar entre los jóvenes y niños. Entonces crearon una gran motivación en la lectura. En Promolibro entendieron algo que creo que es importante resaltar. Entendieron que la clave de la innovación no radica tanto en las respuestas como en las preguntas. En efecto, siempre hemos postulado que la imaginación es el motor de la creatividad. Digamos, creatividad es poner a trabajar la imaginación, y la innovación consiste en llevar a la práctica las nuevas ideas. Entonces, por tanto, el verdadero motor de la creatividad es el afán del descubrimiento y la pasión por el trabajo en sí. Y cuando un equipo de trabajo está motivado, como era el de Promolibro, se genera ideas que se necesitan para llevar a cabo lo que se propone. Y eso ocurrió en Promolibro. Ellos sabían que sin preguntas no hay ideas, y que sin ideas no hay innovación. Pero lo interesante de Promolibro es que, si bien es cierto, privilegiaba el trabajo en los sectores más pobres de nuestra población, también irradió a los sectores medios, comprobándose que la inexistencia del hábito de la lectura cruza todos los sectores sociales. Y Ernesto por eso nos dice, la falta de lectura, por su dimensión y profundidad, era un problema que afectaba a todo el cuerpo social peruano. En mi opinión, Promolibro resultó la antítesis de la escuela. Mientras en la escuela se exige leer, en Promolibro se motivaba, en Promolibro se estimulaba la lectura, y eso concuerda con una recomendación universal que todos ustedes conocen, es que hay que estimular a los niños a leer, no obligar a leer, porque no podemos convertir un placer en una obligación. Igual, y esto me recuerda un poco a lo que en una conferencia le escuchaba a Vargas Llosa, que decía que igual que escribir, leer es protestar contra la insuficiencia de la vida. Finalmente, otro elemento que me llama la atención es la capacidad de movilización que demostraron Ernesto y su equipo en Promolibro. Las actividades desarrolladas por Promolibro conllevó la movilización de cientos de voluntarios de diferentes edades, diferentes culturas, diferentes credos, ¿no? Muchos de ellos provenientes de sectores populares, ¿no? Lo que Ernesto llama los soldados de la lectura, que contagiaban su entusiasmo a todos los demás, nos dice. Igualmente movilizó Promolibro especialistas
e instituciones afines a la lectura. Movilizó alcaldes, movilizó a docentes, directores de escuela, ¿no? Y a funcionarios de diversas direcciones del Ministerio de Educación, inclusive a congresistas. Claro, no los de ahora, sino los de antes, por si acaso. Y ello porque, ¿y por qué? Porque por los libros, Ernesto y su equipo concluyeron en algo. Concluyeron en que la lectura no era un problema solo pedagógico, además era un problema de orden social, de orden cultural, de orden económico, inclusive político. Por tanto, la solución trascendía las acciones de la burocracia alejada de la realidad. Pero finalmente llega el ocaso. Pero el final de esta historia real, verídica, que nos narra Ernesto, tiene una agonía lenta y la verdad nada piadosa. Promolibro quedó atrapado en la maraña burocrática y en la incomprensión y el desinterés de los directivos, que no supieron valorar el trabajo positivo, sostenido, de un equipo de trabajo que lo dejó todo por los que menos tenían. Y acá no solo se trata de una pérdida material, no solo se trata que se perdieron miles de libros, no solo se trata de una inversión no aprovechada. Aquí lo que se trata de algo superior, como el mismo Ernesto nos los indica, afirmando: no es poco lo que hemos perdido, nos dice. Más que libros y espacios de lectura, hemos echado por la borda la oportunidad de que un inmenso contingente social de raíz popular desarrollara más sus capacidades y perspectivas a través de la lectura y dejar morir las extraordinarias potencialidades de esta nueva juventud. Finalmente, la pregunta que me hago es: ¿qué mensaje nos deja Ernesto Yepes en esta obra testimonial? El mensaje, en mi percepción, el mensaje que nos deja Ernesto es que la lectura hace posible la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro. Y es por ello que debemos seguir impulsando la lectura, cada uno de nosotros, cada cual desde su trinchera. Y termino con las palabras de Ernesto cuando nos dice que Promolibro ha sido una hermosa experiencia, tanto por lo que logró como por mostrar todo lo que nuestro pueblo es capaz de hacer cuando confía en ti, no por lo que dices, sino por lo que haces. Leer en el Perú, desafío y realidad, nos ayuda a entender la importancia de promover la lectura y que con voluntad, con convicción, con mística, se puede convertir en posible lo imposible. A continuación, la participación del doctor Gerardo Aizanoa del Carpio. El libro de Ernesto Yepes nos induce a reflexionar sobre la política errada que mantuvo el Perú durante varios decenios de su vida republicana, en que se confió más en la producción y exportación de recursos naturales antes que en la formación del talento humano, y nos invita, abro comillas, a repensar por nuestro camino y apostar más por el hombre, y no solo en el diamante en bruto que nos da la naturaleza, cierro comillas. Nos recuerda que casi durante 200 años vivimos en una dualidad social representada por una mayoría de tradición oral y una minoría capacitada en el ejercicio de la lectura para orientar su información y su conocimiento. Los contenidos de su libro
tratan de las actividades y esfuerzos por instrumentar y otorgar vigencia al mandato de la Ley 28086, denominada Ley de Democratización del Libro y el Fomento de la Lectura, que ha sido la ley que ha tratado más integralmente la problemática de la producción bibliográfica, la capacidad de lectura del pueblo peruano, la capacidad de los que escriben, en fin. Esta ley tuvo como objetivos crear conciencia pública del valor y función del libro como agente fundamental en el desarrollo integral de la persona, en la transmisión del conocimiento, en la afirmación de la identidad nacional, en la difusión cultural y en la promoción y estímulo de la investigación científica total.